Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería preguntarles antes de iniciar con el tema de hoy, ¿qué les pareció la actividad de la mañana? La observación de la clase. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Pues Kelly. como le comentaba en la mañana, ¿verdad? Yo Sí, sentí que fue una experiencia muy bonita porque me gustó mucho que la gente sea muy ordenada. Y para nosotros realmente es un gran ejemplo ese, porque sabemos que hay que llenar una serie de requisitos, por así decirlo, para impartir una clase, ¿verdad? No es únicamente ir a dar un contenido, sino que primero una de las cosas muy importantes es la motivación hacia los alumnos. sí, Y hay alumnos que quizás no conocemos los problemas que tienen, ¿verdad? sí. pero, pero llegan y escuchar ser motivados por un docente creo que les ayuda mucho. Y a mí me pareció muy bien eso, que la licenciada llevaba también muy bien definida la clase, preparado con material didáctico, o sea, bien ordenado, muy bonito. A mí me gustó mucho. ¿Sabe qué es lo que me gustó más a mí? Que era mujer. ¿Perdón? Entonces, lo que más me gusta a mí es que es una mujer. Es que Ah, sí, normalmente los profesores de matemáticas son hombres, son pero hombres. en este caso es una mujer y una mujer muy competente Sí, por lo qué que bueno. vi, por lo que ustedes me han dicho, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque, bueno, usted sabe que estamos en una sociedad machista y los hombres a veces nos creemos dueños de las matemáticas, pero hay mujeres buenas en las matemáticas, como esta señora. Y eso me alegró mucho porque, bueno, dije yo, dos señoritas observando una clase que está dando una señora, bueno, es una experiencia interesantísima porque eh, estamos acostumbrados a ver normalmente un hombre, ¿verdad? Dando clases de matemáticas. Así que eso es un agregado, ¿verdad? Pero ve que es buena la señora, ¿verdad? Sí, personalmente motiva también porque uno se ve reflejado quizás en ella. Vaya, qué bueno, me Porque alegro mucho, porque de eso se trata, de que ustedes vayan a observar, porque acuérdense que ustedes podrán ya estar muy avanzados en su formación, pero la experiencia es otra cosa. Y esa sí, experiencia no, que no es tuvieron hoy otra en la cosa. mañana, creo yo que es muy saludable, muy formativa, y me alegro mucho que les haya gustado. Para mí, que tanto la coordinadora de educación a distancia como la profesora de matemáticas fueron bien atentas. Yo estuve reunido con Sí, ellas dos antes que ustedes llegaran, tuvimos una reunión como de media hora, hablando un montón de detalles, y fueron ellas muy atentas en todo momento. Así que yo no puedo quejarme porque las señoras fueron excelentes, ¿verdad? Me alegro mucho. Así que vamos a iniciar esta noche con el tema que corresponde. Les voy a mostrar la agenda que propone el licenciado Zenón. Para este día, básicamente, tenemos que tratar los temas de la unidad 3 y la unidad 4. En cuanto a la unidad 3, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, los métodos didácticos, el método de Singapur. Entonces, vamos a avanzar un poco en esto para poder tener listo todo en cuanto podamos ya. Entonces veamos acá, permítanme un momentito, voy a abrir la presentación con la que vamos a comenzar, la unidad 3. La unidad 3 que se llama didáctica de la matemática. Es un tema delicado,
Estamos hablando de didáctica, es decir, cuáles métodos usar para enseñar matemáticas. Esto ya va enfocado dentro de lo que es la educación matemática. El objetivo general es analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas en educación básica y media. Bueno, vamos con la introducción. Ya sabe, si tiene algún comentario, alguna pregunta, puede interrumpir en cualquier momento. Desde que el hombre apareció en este mundo, tuvo noción de ubicación, así como de conceptos cuantitativos. Esto lo llevó a crear la ciencia de la matemática. La matemática, como expresión de la mente del hombre, refleja la voluntad y el desarrollo de una perfección. Busca organizar los hechos dentro de un orden general, haciendo uso de lo siguiente: la lógica, la intuición, la generalidad y la particularidad, resultando así que la matemática es indispensable e importante en la vida cotidiana del hombre. Partimos de esto, de que la gente no quiere aceptar, aunque de hecho lo necesita, no quiere aceptar que la matemática, aparte de indispensable, indispensable quiere decir que usted no puede vivir sin eso. Aparte de indispensable, es importante en la vida cotidiana, no en ciertas ocasiones, no, es que es diariamente, en todo momento, que usted y cualquier persona necesita la matemática. Partimos de ahí. Entonces no puede decir, mire, ¿y la escuela por qué me pone esta materia que yo no la voy a ocupar? No, no es así la cosa. La escuela le está enseñando una asignatura que usted la necesita, es indispensable, no puede vivir sin ella. En todo momento los números están presentes. Vale. Ahora, cuando hablamos de didáctica de la matemática, nos referimos a buscar los procedimientos, las técnicas y los pasos para la enseñanza de la matemática en forma amena y con resultados positivos. Didáctica de la matemática, ¿para qué? Para dos cosas: que la clase sea amena, atractiva, interesante. En otras palabras, que no sea una clase aburrida, tediosa. Y además, con resultados positivos. Queremos resultados positivos. Que los estudiantes aprendan, que los estudiantes salgan motivados, que los estudiantes comprendan los conceptos matemáticos que queremos que ellos comprendan. Esos son resultados positivos. Pero no es fácil llegar a esas dos cosas. Entonces la didáctica de la matemática busca eso. ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles las técnicas y cuáles son los pasos para que la enseñanza de la matemática, en lugar de ser tediosa, en lugar de ser aburrida, en lugar de ser pesada, se vuelva amena, atractiva, interesante, lúdica y además con resultados positivos? Ahí está el secreto. Bueno, sigamos. Al darle su valor a la didáctica, se considera que la matemática es más que una materia o área de aprendizaje, es una disciplina cultural. Esto es serio. No se trata de una simple materia que la voy a estudiar más por curiosidad que por otra cosa, o una simple área que hay que cursar porque me la piden. Es una disciplina cultural. Cultural significa que está presente en todo momento y en todas las personas. Ahí ya cambia el panorama. No se trata de que, mire, esto es opcional. No, no es opcional. ¿Por qué no es opcional? Es que está presente en todo momento y en todas las personas. Además, es un método de investigación, a la vez que un cuerpo de conocimientos, principios y conceptos. ¿Por qué es un método de investigación la matemática? Es que mire, yo ya lo he dicho varias veces, que no es una frase mía, pero es válida. Si algo no se puede medir, no se puede convertir en un número, en una cantidad, estamos hablando de algo que no existe. ¿No? Entonces,
Es un método de investigación porque si algo existe, tenemos que convertirlo en un número, convertirlo en una ecuación, en una fórmula. Si no, no existe. Los físicos cuánticos, por ejemplo, sospechaban de algunas cosas a pura intuición, a pura observación. De repente comenzaron a ponerle números. Ahí cambió el panorama. Cuando le pusieron números, dijeron, esto es real, esto existe. ¿Basado en qué? Basado en números, porque todavía no tenían la tecnología como para que en un laboratorio se demuestre lo que ellos matemáticamente ya habían investigado. Por eso la matemática se considera un método de investigación. Pero además es un cuerpo de conocimientos, principios y conceptos, porque la matemática es toda una ciencia, ¿verdad? Que tiene todo un cuerpo de conocimientos, principios y conceptos. Además, dice que la didáctica matemática se debe considerar como una ciencia básica, es decir, un sistema de conocimientos que permiten comprender los valores fundamentales que se relacionan con los conceptos. Entonces, la matemática no es cualquier cosa, porque es un sistema de conocimientos que ayuda a comprender los valores fundamentales de la persona, pero que estos valores se relacionan con los conceptos. Y además se debe organizar y enseñar con el fin de ofrecer a los niños experiencias vitales para resolver problemas, de manera que la matemática contribuye al desarrollo de las habilidades intelectuales específicas de los niños o jóvenes. Cuando le ayudamos al niño a resolver problemas en matemática, estamos contribuyendo al desarrollo de habilidades intelectuales que van a ser de mucha utilidad en la vida diaria de este niño, de este joven, de este adulto. O sea que no es por gusto la enseñanza de la matemática. Además es fundamental. Pero lo más importante de la enseñanza de la matemática es precisamente la utilidad que tiene en la vida diaria, en la vida común de todos. Cada día necesitamos de la matemática, aunque a veces no nos detenemos a pensar en eso. Solo vemos al profesor, ay, que este profesor no le entiendo, que esta clase es muy pesada, pero no vemos la necesidad. Si desde que se sube al bus, el jovencito paga el pasaje, ¿y qué tal si no le dan el vuelto cabal? Ahí aparece ya la matemática. Porque la matemática es una práctica diaria, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de ella o no queremos darnos cuenta, pero la matemática está presente en todo momento en la vida diaria de una persona, y eso hay que insistírselo al alumno. No estudiamos matemáticas solo por molestar o porque no tenemos nada que hacer, sino porque es parte de nuestra vida diaria, de nuestra práctica diaria. ¿Y hacia dónde nos lleva el estudio de la matemática? Nos lleva hacia su correcta aplicación en la vida y hacia el descubrimiento de verdades que tienen mucho que ver con la propia vida de la humanidad. Entonces nos podemos preguntar, ¿desde cuándo el ser humano hizo uso de la matemática y para qué cosas? ¿Cómo haríamos para vivir si no existiera la matemática? ¿En qué nos afectaría? Imagine que no hay matemática. ¿Cómo va a saber un banco si está en quiebra o es rentable o sacó ganancias si no hay números? Hacia pura intuición no es suficiente. Un banco, ¿qué haría sin los números? Estamos hablando de billetes, de dólares. Bueno, sigamos. Ahora vamos con los principios de la didáctica. Ya dijimos, la didáctica estudia los métodos y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de la matemática. Pero esta didáctica tiene algunos principios. Pero antes de seguir, quisiera saber si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno. A ver. Bueno, bienvenida Jacqueline. Qué bueno que se incorporó. Vale, sigamos entonces. Vamos con los
principios de la didáctica de la matemática. Estos principios es necesario tenerlos bien claritos, claritos. Casi es como la Biblia, de los matemáticos, por supuesto. Vale, ¿cuál es el primer principio? El aprendizaje de la matemática, como todos los de otras áreas, debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Para esto tomamos como base la teoría de Piaget. Vaya. ¿Y Piaget qué dice? Piaget estudió el desarrollo cognitivo de los niños y estableció etapas. Por ejemplo, Piaget dice que a partir de los 12 años los niños ya están capacitados para entender las abstracciones. Ya su mente ya puede entender los conceptos abstractos. Antes no. Entonces, en matemática yo hago ejercicio, hago esto, resuelvo todo esto. ¿Para qué? Para entender un concepto matemático que en esencia es abstracto. Pero el niño, antes de los 12 años, según Piaget, todavía no está en capacidad de entender perfectamente el concepto abstracto. Y entonces yo como docente, que tengo que atender niños de primer grado, que apenas tienen 7, 8 años, ¿qué tengo que hacer? Bueno, bajar lo abstracto y trabajar con cosas concretas. Si yo le voy a enseñar, mire niño, 2 más 2 son 4. Eso no, es difícil que lo entienda el niño. Pero si yo le doy 4 jocotes y le digo, vaya, mire, aquí tengo 2 jocotes, más estos otros 2 que acabo de ir a comprar, ¿cuántos son? Son 4. Vaya. El niño entiende, porque estamos hablando de algo concreto. Después tal vez ya no va a ser necesario llevarle jocotes o granos de maíz o granos de frijol para hablar de suma o resta, pero porque ya está después de los 12 años. Entonces, la teoría de Piaget sobre las etapas de desarrollo del niño hay que conocerlas bien. Si todavía no las conocemos bien, pues hay que estudiarlas, ¿verdad? Bueno. Antes de los 12, a los niños necesitan cosas concretas. Los estamos preparando para que cuando cumplan los 12, ya no van a necesitar cosas concretas porque ya están en capacidad de comprender los conceptos abstractos. Porque al final de cuentas los conceptos matemáticos son abstractos. Vamos con el segundo principio. El aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Y esto quién se lo inventó? Nuestro queridísimo Comenio, el padre de la pedagogía. Comenio, que vivió hace siglos, fue muy listo. Dijo que hay que pasar de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Con qué vamos a comenzar? Según Comenio, con lo conocido y con lo que requiere solo de una actividad mental a la vez. Después, agregar, quitar, señalar, separar, etc. Con ello queremos hacer ver que siempre debe iniciarse con lo más sencillo. Si se comprueba que esto sencillo ya lo dominan bien los alumnos, pasamos a otro nivel, mucho más complejo. Pero yo no puedo pasar si lo anterior no se domina bien. Aunque el programa me dice, mire, para tal fecha usted tiene que tener cubierto esto. Sí, pero los niños no han comprendido lo anterior. Por lo tanto, me voy a detener y hasta que los niños comprendan bien esa parte, voy a pasar a la siguiente. Y hay que se aguante el Ministerio de Educación, que me pone fechas para dar esto. Pero que los niños, cada quien, va a ir aprendiendo a su ritmo. Sigamos. El tercer principio. La matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría. Fíjense que es serio esto, ¿eh? Primero se utilizan objetos para realizar operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se pasa a representar las operaciones con símbolos. La matemática es una ciencia que se aplica a cosas reales, así debemos hacerlo saber a los niños.
Los números, las operaciones, la suma, la resta, etcétera, no son inventos del profesor, sino ejemplos de la vida real. Para enseñar la matemática debemos principiar por poner al niño en contacto con objetos manipulables. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que primero la práctica y luego la teoría. Primero vamos a darle los granos de maíz para enseñarle la suma, la resta. Después le vamos a enseñar los símbolos matemáticos. Mire, la crucita representa suma. La rayita, el guión, significa resta. Y ahora que ya sabemos eso y ya conocemos los números, los dígitos, hoy vamos a representar una suma con números y con esos símbolos, suma y resta y el signo igual. Ese es el orden. Y esto es un principio. ¿Por qué se llama principio? Porque son fundamentales, no podemos ignorarlos. Vamos con la 4, principio 4. La memoria no basta para la matemática, es necesaria la comprensión. La repetición de ejercicio es buena. ¿En qué caso es buena? Solo si los alumnos saben lo que están haciendo. Muchos maestros nos hemos equivocado pensando que para la matemática basta con tener mucha práctica. La simple práctica es mecánica, pero la matemática no es mecánica. ¿Por qué no es mecánica? Porque se trata de razonar de manera lógica y eso no es mecánico. La memoria puede volverse mecánica si no se llega a la comprensión de lo que se está haciendo. La memoria es indispensable, pero no es lo único. Cuando decimos que la matemática, la simple práctica es mecánica, nos referimos, por ejemplo, pongo un robot y le digo 2 más 2 es 4, repítalo 1000 veces, y lo hace. Y el robot me entendió qué es eso. No, nunca lo va a entender. Él simplemente obedece. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué representa la suma? El robot no lo sabe porque es una máquina. Entonces, la simple repetición no es suficiente, porque la matemática nos debe ayudar a comprender los conceptos matemáticos que están detrás. Entonces, la repetición no es necesaria, no es suficiente. La meta final es la comprensión del concepto matemático, no la repetición. La repetición por sí sola una máquina la puede hacer. Yo entreno al robot para que repita eso 1000 veces y lo hace, y bien hecho. Pero pregúntele al robot, mire, ¿y esto para qué sirve? ¿Cuál es el concepto matemático que está detrás de eso? El robot no sabe, él simplemente obedece. Vale. Otro principio, el quinto. Los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones, todas las operaciones que ocupamos en matemáticas, y no solo resolverlas mecánicamente. Un niño sabe multiplicar, se puede bien las tablas, no falla en la multiplicación. Sí, pero ¿y eso qué representa? ¿En qué caso le va a ser de utilidad? Él no sabe, entonces el niño anda mal. Y el profesor tiene que intervenir inmediatamente. Lo que se debe tener en cuenta de este principio es que no importa la operación matemática que se esté realizando. Los alumnos deben saber con claridad de lo que se trata y sobre todo el para qué sirve y dónde se puede aplicar. Ya puede multiplicar, qué bueno, se aprendió de memoria las tablas, excelente, pero ¿sabe el niño para qué le va a servir y en qué caso va a aplicar eso? No lo sabe. Bueno, entonces ahí hay un fracaso que hay que corregir y ya, antes que llegue el día del examen. Porque el niño lo que hace es mecánico. Y aquí no estamos hablando de mecánica, estamos hablando de razonamiento. La matemática no son recetas, son razonamientos lógicos. Al niño no le vamos a mire, memorices esta receta. No. Al niño le decimos, usted va a aprender a razonar.
de manera lógica. Y no me diga que no puede, porque todos estamos diseñados para razonar lógicamente. Yo ya lo he dicho varias veces en la videoconferencia, que nosotros hemos sido diseñados para pensar de manera lógica. Lo que pasa es que el pensar así a veces nos asusta. Y dejamos de pensar así y pensamos de cualquier forma. Y por eso a veces tenemos las consecuencias desastrosas. Vamos con el sexto principio. Los problemas matemáticos no se resuelven con recetas. ¿Por qué no? No le podemos decir, mire, paso uno tal cosa, paso dos tal cosa. ¿Y qué tal si el problema que estamos resolviendo no cuadra en esos pasos? Ya se perdió el muchacho. Porque lo que tenemos que enseñarle no es a memorizar los pasos, no es a memorizar una receta, un procedimiento. Lo que tenemos que enseñarle es a razonar de manera lógica para enfrentar no solo ese problema, cualquier problema. Ahí está la diferencia y ahí está la importancia de la matemática. Nunca se deben dar recetas ordenando paso a paso la manera de realizar una operación, pues ello impide el razonamiento y por lo tanto los alumnos no aprenderán más que a seguir instrucciones. Seguir instrucciones las puede hacer un robot, una máquina, pero él no está razonando porque él es máquina, el robot es máquina. Si la diferencia está en que le enseñemos a razonar de manera lógica al estudiante. Vale. Número 7. La matemática debe ser agradable, lúdica. Fíjense bien, los maestros muchas veces somos culpables de ese rechazo que tiene el estudiante a la matemática. ¿Por qué? Porque nuestra clase, nuestra metodología hace la clase desagradable y los juegos los ignoramos. ¿Y por qué tiene que ser agradable? Porque entonces es más fácil de aprender. ¿Y porque tiene que ser lúdica? Porque si es un juego se disfrutará la escuela. Pensemos por ejemplo en los juegos educativos, que el software de juegos educativos, el niño comienza a jugar y a jugar, pero en ese jugar está aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Y él se contenta, se alegra cuando la máquina le dice, excelente, lo hiciste bien, llevas tantos puntos. Ese juego, él lo disfruta, pero aparte de que lo disfruta, él está entendiendo muchos conceptos matemáticos. Entonces la clase tiene que ser así. Entonces el docente tendrá que ingeniarse la metodología, las estrategias que va a usar, de acuerdo al tipo de estudiantes que tiene. Nunca se debe decir o hacer pensar que la matemática es una asignatura difícil. Eso, especialmente un profesor de matemática tiene prohibido decir eso. ¿Por qué? Primero porque no es cierto. Y segundo porque no es didáctico decir eso. Cuando nosotros le decimos la matemática es difícil, estamos bloqueando ya al estudiante, su mente. Y él, por mucho que expliquemos y digamos, él ya quedó bloqueado. Y mientras ese bloqueo no se quite, por muy brillante que seamos como profesores, ese muchacho no va a aprender mucho. Por lo tanto, si queremos hablar, de lo que tenemos que hablar es de cómo quitarnos ese bloqueo. Y el bloqueo existe, no solo en los adultos. El niño que está jugando ahí, que no puede ni hablar todavía, llega el hermanito mayor de la escuela y le dice a la mamá, mamá, me saqué 2 en matemáticas. Y le dice la mamá, no te preocupes, hijo, es que la matemática es difícil. Yo también sacaba 2. Es que esa materia es difícil, ¿no? Cuesta entenderla. Vale. El niño que no sabe ni qué es matemática ni qué son los números, ya guardó en el subconsciente que la matemática es difícil.
y que eso no se va a poder entender. ¿Por qué? Porque la mamá no entendió y porque el hermano mayor tampoco entendió. Ese niño el primer día de clase en la escuela se presenta con un bloqueo mental. Él no sabe qué es la matemática, pero el subconsciente le dice, esto nunca lo vas a aprender. Es difícil, tu mamá no lo aprendió, tu hermano peor. Entonces el niño, y de repente llega el profesor y le dice, es que esta materia es difícil, pónganse las pilas. Vaya, dice, este profesor viene a confirmar lo que yo ya traigo en el subconsciente. Lo que hay que hacer es quitarle esos bloqueos al estudiante, explicarles que no se dejen manipular, que no vengan con prejuicios, que si ellos van a decir esto es difícil o esto es fácil o esto es de utilidad, eso lo pueden decir después de un año de haberse dado duro con el libro SMAT y de haber resuelto todos los ejercicios del libro SMAT y de haber puesto atención en clase, haber hecho todas las tareas. A conciencia, después de eso, él, apartando los prejuicios y todo eso, la opinión de él sí es válida, ¿verdad? Vale. Sigamos. Número 8. El aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Eso hay que tomarlo en cuenta. La secuencia hay que respetarla. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente. Por eso, si no se logra un aprendizaje, no se debe entrar a otro solo por cumplir con el programa. Ese es el error que a veces cometen los asesores pedagógicos cuando llegan a las escuelas. ¿Qué tema está desarrollando, profesor? Tal tema. Ah, está atrasado. En este mes le tocaría tal tema, no ese. Ese ya pasó. Sí, pero los alumnos no lo han comprendido. Pues vea cómo le hace, porque ahorita le toca este. Es que así no es la cosa. Bueno, quizás en otra asignatura podría ser. En matemáticas no. Porque lo anterior es la base para lo que sigue. Y si lo anterior no lo han comprendido, pues me detengo. ¿Y cuándo voy a salir de ahí? Cuando los estudiantes hayan comprendido eso. Entonces yo puedo pasar tranquilamente al siguiente contenido. Número 9. Que el aprendizaje que vamos a dar en matemáticas tenga significación. No tiene significación, entonces por favor no se lo enseña al estudiante. No, nunca lo va a aprender, no le va a poner atención, porque no le ve la utilidad. Cuando hablamos de significación, hablamos de utilidad para la vida diaria, hablamos de pertinencia. Pertinencia es aquello que me es de utilidad ya. Va. Eso quiere decir que lo que se aprenda se interprete en la realidad. Por ejemplo, si se aprenden los decimales, se debe entender que se aplican plenamente en el comercio y en la vida diaria a cada momento. Yo voy a enseñar los decimales, un tema a veces complicado para los alumnos, pero si yo les explico que en el comercio se ocupa a cada momento, en ese caso él va a ver la necesidad, va a ver la utilidad, la pertinencia de aprender los decimales. ¿Eh? Darle significación quiere decir entender para qué sirve en la vida común de los alumnos. Que vean que esas no son cosas para aplicar solo en la escuela, en los cuadernos lo saben. Bye. Bueno, antes de pasar a las teorías, quiero saber si hay algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos dicho. Bye. Bueno, bienvenido César, hoy estamos completos. ¿Cómo le fue en la tarde, César? Disculpe la interrupción, vamos a hacer una pequeña pausa porque quisiera saber, don César, ¿cómo le fue? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo lo trató la vida hoy en la tarde? Pues realmente estuvo interesante, licenciado. Lo vi muy preparado la clase. Vaya, mira, la mujer es Quizás competente, ¿va? Sí, lo único que quizás fue que se tardaron un poco en iniciar la clase, nada más.
Ah, bueno, pero eso ya es asunto administrativo, es de otro tipo. Sí, Pero en sí, fue por los asuntos administrativos. pero en sí la clase le pareció interesante. Sí, estuvo interesante. Eh, Resolvió algunas dudas que son muy ocurrentes en ese nivel. Por ejemplo, casi todos tienen dificultad con las identidades trigonométricas y él se dedicó a explicarlos un poco con eso. bueno. Y siguió más o menos el mismo esquema de la mañana entonces la profesora. Cuando digo el esquema es Sí, que expone el tema, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, lo que dijeron sus compañeras. quizás el trabajo en equipo no, lo cambió por un trabajo individual en cada uno de ellos. Ah, bueno, bueno, está Ahí bien. creo que fue donde varió. Bueno, está bien. Excelente. Bueno, vamos a continuar entonces con el desarrollo del tema porque es un poquito largo y acuérdese que... Pero usted puede intervenir, hacer sugerencias, comentarios, preguntas a la hora que necesite. Ahora vamos con las teorías de enseñanza de las matemáticas. Tenemos tres. Concepción idealista platónica, constructivista, cognitiva y de absorción. Bueno, el hecho de que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean muy complejos conlleva que los problemas a los que el profesorado de matemáticas se enfrenta sean el origen de muchas preguntas que además son de categorías diferentes. La profesión de matemática es bastante homogénea en cuanto a los problemas que se deben afrontar, es decir, los problemas son parecidos, son casi los mismos para todos los profesores. Las preguntas que se formule un profesor concreto, además de ser sus preguntas, serán preguntas relacionadas con los problemas de una parte importante de la profesión. Vale. ¿Eso qué significa? Que los problemas son comunes. Las dificultades que se encuentran en la enseñanza de la matemática, lo mismo le sucede a un profesor, le sucede al otro y al otro. No es como en otras materias, en otras asignaturas. En matemática es más o menos homogéneo el problema. Según Godino, conviene distinguir dos esferas a que se refiere la educación matemática. Bueno, primero hay que recordar, ¿verdad?, que no es suficiente con saber de pedagogía, no es suficiente con ser un matemático brillante. Hay que juntar las dos cosas, la pedagogía y el conocimiento, la destreza, la habilidad matemática. Y lo que resulta de ahí se llama educación matemática. ¿Y qué es educación matemática? Según este autor, es el conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios, instituciones formales de educación, etcétera, que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje en las matemáticas. Es decir, si hablamos de educación matemática, nos referimos específicamente a cómo enseñar matemáticas. Y eso ya es una especialidad. Yo solo soy matemático, pero no tengo nada de pedagogía, entonces yo no soy experto en educación matemática. Y al revés, mi especialidad es pedagogía, pero no sé nada de matemática, entonces usted no sabe nada de educación matemática. La educación matemática es una combinación de las dos áreas, lo que es pedagogía, didáctica, con lo que es matemática, y al juntarlas sale algo nuevo, que supera las otras dos y que se llama educación matemática. Vale. Y la segunda, educación matemática, hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de la educación matemática. Es decir, la educación matemática es una ciencia. Por eso, la educación matemática lo que hace es hacer un estudio científico de lo que sucede en la práctica de la educación matemática. Cuando nosotros enseñamos matemática y tenemos ciertas dificultades, eso le toca estudiarlo de manera científica a la educación matemática. Eso hay que tenerlo claro. Vale. Sigamos. Y la didáctica matemática. Una tercera posibilidad es subir, bueno, aquí estamos hablando ya de la didáctica matemática. Aquí hay varias teorías, ¿verdad? Solo las mencionamos, no nos vamos a detener mucho en esto.
Aquí está la teoría fundamentada, el enfoque ontosemiótico, la antropología de la didáctica, etcétera. Estas las mencionamos solo para que vean ustedes que la didáctica de la matemática abarca un montón de áreas y cada una con sus respectivos autores, con sus respectivas teorías, porque la matemática, enseñar matemáticas se vuelve en cierto momento complejo. Entonces hay muchos autores que han planteado soluciones, han inventado teorías y las mencionamos aquí, no nos vamos a detener en eso. Pero eso le da, al ver tantas teorías y tantos autores, eso les puede dar idea a ustedes de que estamos hablando de una ciencia que se preocupa por cómo enseñar, porque la ciencia está muy consciente de que la matemática es importante, es indispensable en la vida diaria. Ese es el problema. Si los estudiantes llegaran a caer en la cuenta de que se vuelve indispensable, cuando digo indispensable, comparen ustedes. En el inicio de este ciclo en la Universidad de El Salvador, uno de los ponentes ahí en el acto dijo, el profesor en la educación virtual no es indispensable. Imaginen, el profesor, ¿verdad? Y tiene razón, con la educación virtual y con el acceso y la información que hay en Internet, llega un momento en que el profesor no se vuelve indispensable. Sí lo necesitamos en determinado momento para diversas situaciones, pero indispensable no es, ¿verdad? En cambio, la matemática es indispensable para todos. Nos guste o no nos guste aplicar la matemática, la vamos a necesitar y la vamos a tener que aplicar. Por lo tanto, si estamos bien conscientes de la que se vuelve indispensable la matemática en la vida diaria, pues eso cambia el panorama. Lo que pasa es que el estudiante cree que enseñar matemáticas solo es para aprobar un examen y que a partir de ahí no le sirve para nada, y eso no es cierto. Y los profesores de matemáticas, no todos, pero sí muchos, no se molestan en aclarar esa situación. Vale. De acuerdo, en la didáctica matemática se posiciona de manera explícita o implícita sobre los siguientes aspectos. Vaya, mire, en la didáctica de la matemática, estamos hablando ya, la didáctica se refiere a cómo enseñar. ¿Cuál es la forma óptima, la forma eficiente, la forma eficaz de enseñar matemáticas? ¿Con qué recursos, con qué metodología? Todo eso tiene que ver la didáctica de la matemática. Y la didáctica de la matemática, ¿qué es lo que toma en cuenta? Vaya, primero, una ontología general. Cuando hablamos de ontología, ¿qué estudia la ontología? La ontología estudia el ser. El ser. ¿Qué es la matemática? Eso es lo que estudia la ontología, el ser de la matemática. ¿Qué es? Luego, una epistemología general. La epistemología hace referencia a los conocimientos que están involucrados ahí. Tercero, una teoría sobre la naturaleza de la matemática. Ahí hablamos de varias teorías que aparecen hablando de la naturaleza de las matemáticas. Es que es diferente. Una cosa es la medicina y otra cosa es la matemática. Que se auxilian, que ayuda a esto y eso tiene aparte. Una teoría sobre el aprendizaje y la enseñanza en general y de las matemáticas en particular. La didáctica de la matemática estudia primero cómo aprenden los alumnos y cómo es la manera más adecuada de enseñar. Una vez que ya estudió eso, pasa a estudiar cómo enseñar matemáticas. En ese momento entramos en otro mundo que se llama educación matemática. La otra es una definición del objeto de investigación de la didáctica matemática. ¿Qué vamos a investigar en la didáctica matemática? Y por último, una metodología de investigación. Vale, no nos vamos a detener mucho en este punto, que la gente es larga.
Ahora veamos las diversas concepciones. La primera es la concepción idealista platónica. ¿Quién fue Platón? Un filósofo griego importante, de los primeros hombres que se dedicaron a razonar. Acuérdense que los filósofos griegos más famosos y más importantes de la Grecia antigua eran tres, ¿verdad? Sócrates, Platón y Aristóteles. De respeto a los tres. Porque en lugar de preocuparse por ir a conseguir alimentos o trabajar en agricultura, se preocuparon por pensar, razonar, cosas que a ellos les parecieron interesantes, pero que nadie las pensaba. Vale. Primero hay que aclarar que hay dos concepciones que son extremas. Así como aquí en El Salvador hablan de izquierda y de derecha, las dos son extremas. El que aparezca diciendo soy de centro, ahí va el bantón detrás de él, y a veces no son de centro. Pero bueno, entonces aquí igual, un primer extremo es la concepción idealista platónica y el otro extremo es la constructivista. Partamos de ahí. Si yo apoyo la teoría idealista platónica, estoy ubicándome en un extremo. Usted sabe que los extremos son malos, son peligrosos. Y el otro extremo es el constructivista. Porque el constructivismo tiene sus cosas positivas, porque cuando decimos que son extremos no quiere decir que sean malos. Tienen sus aspectos positivos, pero también tienen aspectos negativos. Vale. Ahora veamos qué dice la concepción idealista platónica. A este Platón es famoso porque él al final de su vida dijo, yo solo sé que no sé nada. Vale. Y ahí terminó todo. Concepción idealista platónico. Según la concepción idealista platónico, debe enseñarse a los alumnos en primer lugar las estructuras de la matemática de manera axiomática. Esto los ponía en situación de poder resolver los problemas y aplicaciones que luego se les presentan. En esta situación, el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas sin conectar con situaciones de aplicación o de resolución de problemas. Bye. Los platónicos dicen, mire, enseñémosle los axiomas al estudiante. Cuando él comprenda bien los axiomas, él los va a poder aplicar. Eso es mentira. Podrá comprender los axiomas, pero no los va a poder aplicar. Porque no le han enseñado a aplicarlos, porque no se basaron en datos reales. ¿Y es malo enseñar los axiomas? No, no es malo. ¿Y entonces por qué se considera un extremo? Porque se queda corto. Además de enseñar los axiomas, hay que saber cómo aplicarlos y conectarlos con situaciones de la vida real. Vale. Y la concepción constructivista, que era el otro extremo, que dice, según esta visión, las aplicaciones, tanto externas como internas, deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esto es, el desarrollo conceptual debe seguir, al menos de manera aproximada, el camino de la creación de la matemática. Esta concepción acerca de la enseñanza de la matemática está estrechamente relacionada con la visión de las matemáticas como resolución de problemas. Vale. Entonces, esta visión está buena porque pretende que el estudiante trabaje resolviendo problemas. Pero, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que ve la resolución de problemas como meta, y no es esa la meta. La resolución de problemas es la forma como el estudiante va a lograr comprender los conceptos matemáticos. La meta no es resolver problemas, la meta es que a través de la resolución de problemas el estudiante logre comprender el concepto matemático, porque el concepto matemático es abstracto. Por eso se considera que es extrema. No es que sea mala, yo no estoy diciendo que sea mala, que se queda corta es otra cosa. Ahora veamos la concepción cognitiva.
La concepción cognitiva. Permítanme un momentito. Solo quiero revisar si de verdad estoy grabando esto. Sí, ¿verdad? Vale. Sigamos. Concepción cognitiva. ¿Qué dice la concepción cognitiva? Las personas no aprenden conductas directamente, sino que adquieren procedimientos de orden superior o sistemas de reglas que se utilizan para generar conductas en múltiples situaciones. El enfoque cognitivo contempla el aprendizaje como la adquisición de procedimientos cada vez más potentes. Este enfoque es bastante prometedor respecto al tipo de cambio que es necesario introducir en el modo de llevar a cabo la instrucción. Vale. Dice que las personas no aprenden conductas directamente, sino que adquieren procedimientos de orden superior y sistemas de reglas que se utilizan para generar conductas en multiplicaciones. Pues está bien, ¿verdad? Porque ya una vez que conozcamos los procedimientos, ya podemos utilizar esos procedimientos para resolver otro tipo de problemas. Está bien, porque eso se pretende, ¿verdad? Vale. Esta teoría indica, en general, que la memoria no es fotográfica. Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior almacenando cualquier detalle o dato. En cambio, tendemos a almacenar relaciones que resumen la información relativa a muchos casos particulares. De esta manera, la memoria puede almacenar cantidades de información de manera impresionante. ¿Cuál es la importancia de la concepción cognitiva? Eso, que dice que no tenemos memoria fotográfica, que lo que hace el cerebro es relacionar un objeto con otro, una situación con otra, y esa relación es la que se guarda. O sea, estamos en otro nivel, ¿ya? En otro nivel. No es que yo tomo una foto de lo que está pasando y la guardo, sino que esto que estoy viendo, en lugar de tomarle foto, voy a ver qué tiene que ver eso con esto otro, qué tiene que ver eso con esta otra situación. Y esa relación que acabo de descubrir es la que voy a guardar. Eso ya es otro nivel. Vale. Y la última, que es la concepción de la absorción. Esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. En esta teoría encontramos diferentes formas de aprendizaje. Aquí esta teoría dice que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. Es decir, lo que yo veo, lo que el exterior me presenta, lo que la realidad me da, eso es lo que queda grabado en la mente, según esta teoría. Y dice que hay varias formas de aprendizaje. Primero, aprendizaje por asociación. Según la teoría de la absorción, el conocimiento matemático es esencialmente un conjunto de datos y técnicas. En el nivel más básico, aprender datos y técnicas implica establecer asociaciones. La producción automática y precisa de una combinación numérica básica es simple y llanamente un hábito bien arraigado de asociar una respuesta determinada a un estímulo concreto. En resumen, la teoría de la absorción parte del supuesto de que el conocimiento matemático es una colección de datos y hábitos compuestos por elementos básicos denominados asociación. Entonces aquí estamos más o menos con lo que decía la teoría cognitiva. Aprendizaje por asociación. A mí me presentan algo, esto yo lo asocio con otro conocimiento que ya tengo, con una situación de la vida real, y ese ya es un nuevo aprendizaje. Luego está el aprendizaje pasivo y receptivo. Desde esta perspectiva, aprender comporta copiar datos y técnicas, un proceso esencialmente pasivo. Las asociaciones quedan impresionadas en la mente principalmente por repetición. Vale. Cuando el profesor le dice, me va a hacer 1000 veces va a escribir 1000 veces esta frase, o me va a hacer 1000 veces esta suma, ahí nos ubicamos en lo que se llama aprendizaje pasivo y receptivo. Eso no es bueno, porque es mecánico.
Y la matemática, ya dijimos, no es mecánica. Se le va a enseñar al estudiante a razonar lógicamente y eso no es mecánica. Va. Luego está el aprendizaje acumulativo. Para la teoría de la absorción, el crecimiento del conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. El conocimiento se amplía mediante la memorización de nuevas asociaciones. En otras palabras, la ampliación del conocimiento es básicamente un aumento de la cantidad de asociaciones almacenadas. Yo ya asocié esta situación con otra, yo ya asocié esto que se me presenta en la realidad con un conocimiento que yo ya tengo. Mientras más asociaciones de ese tipo tenga, mayor es el conocimiento, mayor es el aprendizaje. Eso dice esta última parte de la concepción de la absorción. Luego tenemos el aprendizaje eficaz y uniforme. La teoría de la absorción parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad. Puesto que el aprendizaje por asociación es un claro proceso de copia, debería producirse con rapidez y fiabilidad. El aprendizaje debe darse de forma relativamente constante. Es eficaz y uniforme, ¿por qué? Porque creen que con solo presentar la información ya quedó grabada y ya estuvo. Entonces, mientras más le presenten, más información tienen, más aprendizaje de vida. Pues no es tan simple como dice eso. Luego sigue el control externo. Según esta teoría, el aprendizaje debe controlarse desde el exterior. El maestro debe moldear la respuesta del alumno mediante el empleo de premios y castigos, es decir, que la motivación para el aprendizaje y el control del mismo son externos al niño. Pues esto, al menos en matemáticas, no cuadra. Porque al niño, al estudiante, al joven, se le va a enseñar a razonar de manera lógica, con o sin castigo. Entonces, el control externo aquí no, porque eso es personal, eso es interior. Vale. Ahora, antes de entrar con las dificultades para la enseñanza y aprendizaje de la matemática, si tienen algún comentario, alguna pregunta, vamos a entrar ahora con la parte de las dificultades, que creo yo que eso sí es importante. Yo voy a tratar de presentar algunas ideas. Acuérdense que yo no lo sé todo, ¿va? Yo vengo aquí a compartir con ustedes en base a mis conocimientos, en base a mi experiencia. Yo he trabajado por muchos años dando clases y basado en eso, pues yo me atrevo a hablar, pero es un compartir, esto no es palabra de Dios. Va. Entonces vamos ahora con las dificultades para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, esto es importante. Las dificultades de aprendizaje de matemáticas pueden ser una de las causas del fracaso escolar. Por lo tanto, el maestro debe conocer a fondo las causas y las características de estas dificultades. ¿Para qué? Para tratarlas adecuadamente, si para eso lo han contratado. El docente debe conocer las aptitudes de los alumnos con respecto a las matemáticas, pero además sus creencias y actitudes hacia las mismas. Si el alumno llegó bloqueado el primer día de clase a matemáticas, pues lo primero que tiene que hacer el profesor es quitarles el bloqueo. Y se puede, despacio, con paciencia, con tacto. Yo estoy dando en este momento un curso de refuerzo académico en matemáticas a un grupo de 25 jóvenes de tercer ciclo. Ahí hay séptimo, octavo y noveno. Y yo dediqué casi 4 horas a hablar sobre el bloqueo. Yo presentaba unas ideas y ellos respondían, ellos hablaban abiertamente. Porque, ¿qué estábamos analizando ahí? ¿Por qué le tengo miedo a matemáticas? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué pasa aquí en la escuela con matemáticas? Y yo les di la suficiente libertad, les prometí que no iba a ir a contarle al profesor de matemáticas. Y mire, los estudiantes dijeron de todo. Una vez que hablaron y hablaron bastante,
Entonces comencé a hablar yo, explicándole cómo se genera ese bloqueo. Muchos se ubicaron, ¿verdad?, en diferentes casos que yo presenté. Entonces, eso es importante, quitarles el bloqueo. Yo puedo llevar metodologías brillantes, pero como el alumno está bloqueado, no me va a funcionar al 100%. Tal vez me va a funcionar algo, pero no al 100%, porque el bloqueo ahí está. Eso es como un celular. El celular está bloqueado, pero el celular vale $500, sí, pero no lo puedo usar. ¿Por qué? ¿No sirve el celular? No, el celular está nítido, está nuevo, pero está bloqueado. Hasta que yo le quite el bloqueo, yo voy a hacer maravillas con el celular. Igual pasa con el cerebro. Si yo llego bloqueado porque me han dicho que la matemática es imposible de aprender, si yo no quito ese bloqueo. A veces los profesores no se molestan en quitar el bloqueo. Ellos llegan, dan su clase, bueno, el que aprendió bueno y el que no, mala suerte. Pero no es así la cosa. Tal vez en la universidad, porque es otro sistema, todos somos adultos, ¿verdad? Pero en primaria, en educación media, creo que las primeras clases se deben dedicar a eso, a quitar el bloqueo, porque hay un bloqueo. Son muy pocos los estudiantes que llegan pensando de manera positiva en la matemática. Son pocos. Hay de esos estudiantes, pero no son todos. La mayoría llegan bloqueados. Y si el profesor no quita el bloqueo, no estamos en nada. Vale. Los problemas de aprendizaje son dificultades en las que se puede encontrar un estudiante. Puede ser por alguna dificultad cognitiva, una discapacidad física o mental, o por algún problema social en el cual se encuentra el estudiante. También puede ser por un lenguaje inadecuado de parte del profesor, o tal vez, bueno, la cosa es que hay varias causas por las cuales el estudiante no logra comprender bien los procedimientos, los conceptos matemáticos. Y hay que irlos revisando uno por uno. Puede ser una dificultad cognitiva, puede ser también una discapacidad física o mental. La discapacidad física es obvia, ¿verdad? Llega en silla de ruedas. Sí, pero ¿y la discapacidad mental? El muchacho parece normal. A la hora de la hora uno se da cuenta que le cuesta. No está al mismo nivel que los demás. El razonamiento le cuesta mucho. O también el problema social. Yo recuerdo en la escuela donde trabajo que llegaron unos especialistas de Italia. Vino un señor que tiene 2 títulos de doctor, uno en la Universidad de Bolonia y uno en una universidad española, y su especialidad es la educación inclusiva, es decir, la discapacidad. Un día le llevaron a un muchacho porque le dijeron, mire, este niño tiene retardo. No sabemos si es leve, grave o moderado, pero tiene retardo. Por mucho que le enseñemos y usemos la metodología que usemos, no avanza. Revíselo, por favor, vea qué es lo que podemos hacer con este muchacho. Entonces el profesor, que era un especialista, amigo mío, que es argentino pero trabaja en Italia, estuvo hablando más o menos 1 hora con el muchacho, ya era un adolescente, creo que iba a tercer ciclo. Cuando terminó, llamó a la profesora de ese alumno, encargada de ese alumno, y le dijo, este muchacho no tiene ningún tipo de discapacidad, ni física ni mental. Lo que tiene es que su casa es un infierno. Y cuando esa casa ya no sea infierno, va a comenzar a aprender. Pero mientras siga así, usted no va a poder hacer mayor cosa como profesor. Así que mande a llamar a los padres de familia y vea qué se puede hacer. Eso es lo que pasa. Vale, sigamos. Estas dificultades que se dan en la enseñanza-aprendizaje de la matemática son de naturaleza diferente y se pueden agrupar en 5 grandes categorías. Vale. Las dificultades agrupadas en 5 categorías. ¿Cuáles son? Las 2 primeras, dice, asociadas con la propia disciplina, los objetos matemáticos y los procesos de pensamiento.
Los objetos matemáticos pues son abstractos. Los procesos de pensamiento son rigurosos, son precisos. Eso ya ocasiona problemas, ¿verdad? Porque imaginen, nosotros no estamos acostumbrados a eso, a la rigurosidad de la matemática. Por ejemplo, si a usted le dice, ¿vas a ir al baile? Tal vez, dice, tal vez lo deja uno en el aire, tal vez equivale a no saber, pero esa es la respuesta y respuesta oficial. En matemática eso no puede ser. En matemática es o no es, ¿verdad? Así, de fácil. La otra dificultad, la otra categoría sería ligada a los procesos de enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo enseñamos las matemáticas? Aquel profesor cómodo que llega, pone un ejercicio en la pizarra y no explica gran cosa, ni motiva a los estudiantes, ni le explica para qué le puede ser de utilidad en la vida real. De esos abundan. Y al final dicen, no, los alumnos salieron mal. ¿Y por qué salieron mal? No los motivó, no les explicó, solo llenó la pizarra y les dijo, copien. Como que son máquinas. Sáquele una fotocopia a esto. No, hombre, no es así el volado. La otra, la cuarta categoría, que va relacionada con los procesos cognitivos de los alumnos. Ahí es más complejo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, etcétera, etcétera, lo que se llaman las diferencias individuales. Bueno. Y la última relacionada con la falta de una actitud racional hacia las matemáticas. En otras palabras, estamos hablando de miedo y que los estudiantes y los padres de familia se les olvida que la matemática es indispensable, esa es la palabra exacta, indispensable en la vida diaria de las personas. Desde que usted sale, usted lo primero que hace es revisar su cartera para ver cuánto lleva de dinero, pero eso es un número. Cuando usted paga el pasaje en el bus, ahí aparece ya una operación matemática, sencilla la operación, pero eso es matemática. Cuando usted va a desayunar y paga su desayuno, paga con un billete de $20 y usted solo paga el desayuno. Usted revisa si el vuelto está completo. Y la señora que lo atiende también tiene que darle el vuelto cabal. Eso es matemática, eso es número. Lo que pasa es que a veces ignoramos eso y decimos, ah, es matemática, ¿para qué? Yo no voy a entrar a esa clase. Va. De manera más explícita, estas dificultades se pueden organizar en líneas generales en los siguientes tópicos. Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos, dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático, a los procesos de enseñanza, a los procesos de desarrollo cognitivo y a las dificultades afectivas emocionales, que ya más o menos lo vimos. La comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma escrita, se realiza a través de los signos matemáticos con la ayuda del lenguaje habitual, que favorece la interpretación de estos signos. El lenguaje de la matemática es más preciso, está sometido a reglas exactas y no comunica su significado, salvo por la interpretación exacta de sus signos. Este conflicto involucrado en el uso del lenguaje ordinario es un conflicto de precisión. Mire, este es un problema serio en matemática. El lenguaje matemático es preciso, es exacto. Y si yo no lo estoy usando de manera precisa, de manera exacta, entonces ese lenguaje, aunque llene 3 páginas de mi cuaderno, no me está comunicando a mí como estudiante lo que significa. Ese es el problema. Por eso aquí dice que el problema serio es un problema, un conflicto de precisión. Porque si a usted le dice, va a ir al baile, y la respuesta es, tal vez, eso en el lenguaje común es válido. Más o menos, bueno, dice, usted no sabe si va a ir o no va a ir. Ya estuvo, ya se resolvió, ya no hay duda. La respuesta no es precisa, no es exacta, pero yo ya me ubiqué. Cuando me dicen tal vez voy, significa este hombre no sabe si va a ir o no va a ir. En cambio, en matemática todo es preciso, es exacto.
Si yo pregunto, ¿querés una Coca-Cola? Solo hay dos posibilidades, sí o no, en matemáticas. Pues en el lenguaje común existe la otra posibilidad, tal vez. ¿Quieres una Coca-Cola? Tal vez. Pero tal vez no es decir no. Pero es válido en el lenguaje común, en matemáticas no. Y eso es un problema que hay que aclararle a los alumnos. En matemática el lenguaje es preciso, es exacto. Y si no es así, la matemática no logras dar o comunicar su significado. Ese es el problema. Si yo pregunto, ¿vas a ir al baile? Y me responden, tal vez. Hay un significado que yo logro captar. ¿Cuál es el significado? Que esta persona no sabe si va a ir. Eso es el significado. En matemáticas no es así. En matemática es preciso, es exacto. ¿Es o no es? Punto. Y tiene que ser así necesariamente. Lo que pasa es que el pensar así, el pensar de esa manera rígida, precisa, exacta, a veces asusta. Y entonces dejamos de pensar así. Por eso nos metemos en grandes líos. Y por eso es que la matemática se vuelve difícil. Pero si logramos explicar eso a los alumnos, creo que vamos a avanzar. Otro problema del lenguaje matemática es originado por el lenguaje común. Porque las palabras que usamos en matemática no tienen a veces el mismo significado en el lenguaje común. Por ejemplo, si yo digo el raíz de 4 es 2, el niño inmediatamente piensa en la raíz de un árbol. Porque eso sí a diario lo está viendo, en cambio raíz cuadrada. Bueno, entonces, ese es otro problema, por lo tanto hay que ir haciéndole caer en la cuenta del muchacho que estamos entrando en otro mundo. Va. Las dificultades de los procesos de pensamiento matemático se ponen de manifiesto en la naturaleza lógica de las matemáticas y en las rupturas que se dan necesariamente en relación con los modos de pensamiento matemático. Siempre se ha considerado como una de las principales dificultades en la aprensión de matemáticas el aspecto deductivo formal. El abandono de las demostraciones formales en algunos programas de matemáticas en la secundaria se ha estimado como adecuado, pero esto no incluye el abandono sobre el pensamiento lógico, es decir, la capacidad para seguir un argumento lógico. Y es esta incapacidad una de las causas que genera mayor dificultad. Es decir, que el razonamiento lógico, el poder seguir un argumento lógico bien planteado, esa es una capacidad. Y lo que hacen a veces los profesores de matemáticas dicen, no le voy a mostrar no le voy a presentar a los alumnos esta demostración porque no la van a comprender, se van a asustar. Vaya, pero aun cuando no presente eso, de una forma o de otra, se le debe enseñar al muchacho a razonar de manera lógica y a seguir un argumento lógico. Si usted de manera lógica está justificando, está demostrando algo, el muchacho debería estar en capacidad de poder ir comprendiendo esos argumentos, esos razonamientos lógicos. Aunque no haya hecho ninguna demostración en clase, pero esa capacidad es necesaria en la vida diaria. La deducción lógica no debe confundirse ni con la deducción formal ni con los procedimientos algorítmicos. Es decir, la deducción lógica no tiene mucho que ver con la deducción formal ni con los procedimientos algorítmicos. La deducción formal, bueno, las demostraciones que se hacen en matemáticas, y también los procedimientos algorítmicos, paso a paso. La deducción lógica es otra cosa. La deducción lógica es que basado en argumentos lógicos, yo puedo demostrar eso, no necesariamente algo matemático. Las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza tienen que ver con la institución escolar,
con el currículum y con los métodos. Vale, aquí ya vamos aterrizando. Si hay dificultades en la enseñanza de la matemática, aquí dice que hay 3 involucrados. ¿Quiénes? La escuela, el currículum y los métodos que utiliza el profesor. ¿Quién es el que aplica los métodos? El profesor. Vale. La institución, o sea, la escuela, debe propiciar una organización escolar que tienda a reducir las dificultades de aprendizaje. Vale. O sea, la escuela debe estar organizada de tal manera que ayude, que contribuya a reducir las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. No está haciendo nada en eso, entonces no, como dicen los muchachos, no estamos en nada. Y el currículum puede originar diferentes dificultades. 4 serían los elementos básicos a considerar como dificultades en el currículum. Primero, las habilidades necesarias para desarrollar capacidades matemáticas que definen la competencia de un alumno, la necesidad de contenidos anteriores, el nivel de abstracción recorrido y la naturaleza lógica de la matemática. Estos aspectos hay que revisarlos con mucho cuidado cuando hablamos de currículum. Si esos 4 aspectos no están considerados de manera adecuada, el currículum no está contribuyendo a mejorar los aprendizajes de la matemática, ese es el problema. Y por último, los métodos de enseñanza, que deben estar ligados tanto a los elementos organizativos de la institución como a la organización curricular. Varios son los aspectos. Por ejemplo, el lenguaje que debe adaptarse a las capacidades y comprensión de los alumnos, la secuenciación y el respeto a las individualidades, los recursos y la representación adecuada. Cuando hablamos ya de la clase en concreto, del trabajo del profesor, dice que primero hay que revisar el lenguaje. El lenguaje, sin perder la calidad, pues debe adaptarse a las capacidades y comprensión de los alumnos. No es lo mismo tratar con alumnos de primer grado que con alumnos de noveno o con tercer año de bachillerato. Es diferente. Además dice que debe adaptarse a las capacidades y comprensión de los alumnos. Tengo que usar un lenguaje que se adapte a eso. Número 2, la secuenciación. En qué orden yo ir dando los contenidos, los temas. Eso debe estar adaptado a la lógica interna de las matemáticas. La matemática me dice, mire, para comprender lo que sigue debe conocer esto primero. Entonces voy a comenzar por ahí. Esa es la lógica interna de la matemática y que debemos respetar. Yo no voy a comenzar enseñando integrales si todavía no saben nada de lo que son funciones ni nada de eso. Vale. El respeto a las individualidades, porque cada quien tiene su estilo de aprendizaje y su ritmo de aprendizaje. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego los recursos y la representación adecuada. ¿Voy a usar software o no voy a usar software? Eso el maestro lo va a decidir. Vale. La posibilidad de tener información sobre la naturaleza de los aprendizajes y conocimiento del desarrollo intelectual permite conocer el nivel de dificultades, realizaciones y respuestas a cuestiones esperadas de los alumnos. Vale. Ahora vamos con las dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. Pero antes quería saber si tiene algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si no, seguimos. Aquí estamos hablando ya, fíjense bien cómo dice, dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales. Mucha gente le transmite a sus hijos lo siguiente, que las matemáticas son fijas, son inmutables, son abstractas, que no tienen nada que ver con la realidad, o un misterio accesible a poco, etcétera, etcétera. Todo esto que le han dicho a los alumnos, en la casa o en la calle, donde sea,
caen dentro de la categoría que se llama mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es una afirmación verosímil, pero indemostrable. Es decir, verosímil quiere decir que a mí me están diciendo algo que yo lo puedo creer, parece creíble, parece verdadero, pero que no me lo pueden demostrar. Ese es el problema. Por eso es un mito. Y esto que aparece aquí son mitos. ¿Verdad? Mitos. Aparentemente verdaderos, pero como no los pueden demostrar, caen al suelo. Ejemplo de mito para que nos comprendamos. La ciguanaba. A usted le dice, mire, si va al río solito a medianoche, ahí le va a salir la ciguanaba. Eso es creíble. Y miren esa oscurana y en esos silencios, ¿es posible? Y usted va con un gran miedo, ay, mejor no voy, ¿verdad? Pero si usted pone estricto y le dice, demuéstreme que a las 12 de la noche, a la orilla del río, sale la ciguanaba, nadie se lo va a poder demostrar. Por eso es un mito. En matemáticas, los prejuicios están asociados a los mitos. Vale. Estándares para la enseñanza de las matemáticas. En general, la matemática es el estudio de los números y el espacio. Es la búsqueda de patrones y relaciones. Sigamos. La matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, etcétera, etcétera. La matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. La matemática es parte de nuestra cultura y ha sido una actividad humana desde los primeros tiempos. Vale. Aquí, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a, por ejemplo, lo que es la matematización. Se da un fenómeno en la realidad. Entonces me dicen, estúdielo, analícelo. Pero ese estudio, ese análisis sin matemática no vale. ¿Por qué no vale? Es que lo que no se puede medir no se puede transformar en un número, no existe. Por lo tanto, si ese fenómeno es real, está en la realidad que vivo, lo tengo que transformar de una forma o de otra en número, en cantidad, algo que se pueda medir. Y ese proceso, ¿cómo se llama? Se llama matematización. Yo estudio el fenómeno que se da en la realidad, logro establecer ciertas relaciones, ciertas asociaciones, y luego esas relaciones, esas asociaciones, las logro vincular con procesos matemáticos que yo ya conozco. Una vez ya logrando asociar eso a un proceso matemático que yo conozco, pues ya lo puedo resolver y convertir en número. Como hicieron los de la física cuántica. Comenzaron a estudiar la física cuántica y de repente el señor Hayes de Londres dijo, ya formulé la ecuación, pero en esta ecuación hace falta un elemento que no lo puedo determinar porque no tengo la tecnología apropiada para hacerlo. Pero cuando alguien lo haga, se van a dar cuenta que ese elemento que hace falta cumple con estas características. Él había logrado hacer la matematización de un fenómeno natural. Varios años después, hace más o menos 3 años y medio, en el laboratorio allá entre Francia y Suiza, lograron encontrar ese famoso elemento que faltaba, que le llamaron el bosón de Higgs, y observaron que cumplía las características que él había dicho. Entonces, con esos datos ya pudieron meter el elemento que hacía falta en la ecuación. Y la ecuación, ya correctamente planteada, se podía resolver, porque eso ya le toca a los matemáticos. Entonces,
Eso es lo importante que hay que tomar en cuenta, la matematización. Luego acá dice que la matemática es más fácil cuando el estudiante está motivado. Pero para motivarlo hay que hacerle ver que la matemática es indispensable. Ni siquiera el profesor es indispensable en este momento, pero la matemática sí. Y además, explicarle que esto es parte de la vida diaria. ¿Qué hacemos sin los números? La enseñanza de la matemática debe cumplir con los propósitos generales siguientes: generar una actitud favorable hacia las matemáticas, estimular en ellos el interés por su estudio, desarrollar en los estudiantes una comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas, desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de la matemática, suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado, estimular el uso creativo de las matemáticas y retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia. El currículo de matemáticas a lo largo de la educación básica y media se compone de los siguientes elementos. Vale. Aquí están los elementos que más o menos tiene cualquier currículo de matemáticas. No nos vamos a detener mucho en eso. Vale. Ahora nos vamos con las metodologías para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. La enseñanza de la matemática ha seguido métodos rígidos que se basan en aprender los conocimientos de manera sistemática y operar a partir de ahí, como la famosa tabla de multiplicar. Pero, ¿es esta la única forma de enseñar? La respuesta es no. Vamos. Y aquí vamos ya con algunos métodos. Método de algoritmo basado en números. El creador de este sistema es Jaime Martínez Montero. La A hace referencia a algoritmos abiertos que implican que existen múltiples caminos para la solución del problema. Y la letra BN basado en números. Para este método significa que primero que se le debe dejar bien claro al estudiante que hay diversas formas para resolver el mismo problema. Segundo, que no nos vamos a basar solo en cifras, sino que hay que hacerle ver al estudiante que cada cifra consta de unidades, centenas, etc. Ahora vamos con el otro. Estándares del núcleo común. Estándar del núcleo común es otra metodología. ¿Y esta en qué consiste? Esto se ocupó en Estados Unidos a partir de 2009. Con su aplicación se persigue unos conocimientos mínimos comunes por parte de los alumnos durante cada curso. Enseñan al alumno a razonar de manera abstracta para entender la forma en que resuelven los problemas. Así, cuando se enfrentan a la suma 7 más 7 igual 14, por ejemplo, un algoritmo que no sabemos de memoria, este método le enseña a razonarlo de otra manera en que el número 7 se compone de unidades más pequeñas. Este método es parecido al anterior. Lo que hace es subdividir todo para que el niño vaya comprendiendo. Porque si le dicen 7 más 7 igual 14, no lo capta muy bien un niño, por ejemplo, de primer grado, segundo grado. Pero si le dice, mire, vamos a dividir el 3 consta de 3 unidades, y el 7 es de 3 más 4, y el 3 son 3 unidades, y el 4 ahí ese desglose le ayuda al niño a comprender. El método de Singapur, que es famoso, o sea, ¿y por qué famoso? Porque gracias a este método Singapur ha salido bien en las pruebas PISA. Las pruebas PISA es como la PAE de El Salvador, pero la PAE es a nivel mundial. Solo hay 2 países que han sobresalido: Finlandia, que nunca pierde el primer lugar, y
Singapur. ¿Y los gringos cómo quedan? Bueno, los gringos andan por ahí por el octavo, noveno lugar, dependiendo cada año. Pero por ahí andan, entre octavo y noveno. Y El Salvador, no, El Salvador anda por el número 60. Bueno, el método de Singapur se conforma en base a tres conceptos: concreto, pictórico y abstracto. Primero se insta a los estudiantes a relacionarse con objetos cotidianos para llevar a cabo problemas sencillos. Por ejemplo, le dicen, vaya, va a ocupar granos de maíz, granos de arroz. Eso es concreto. Además, el niño ya conoce los granos de maíz, los granos de arroz. A continuación se le enseña a dibujar esos conceptos mediante bloques que representan valores numéricos. Vaya, juntemos aquí grupitos de 4 granos de maíz. Eso es un bloque. Siempre estamos con un concreto. Yo ya expliqué por la teoría de Piaget. Una vez han superado estas etapas, comienzan ya a realizar las representaciones abstractas, tales como números o símbolos. Para estos 4 granitos de maíz, si yo lo quiero representar aquí en la pizarra con un número, ¿cuál sería el número? El 4, dibújeme el 4 en la pizarra. Pero imagínense cómo hemos ido avanzando. Pusimos los granitos de maíz en el escritorio. Le dijimos al niño, agrúpelos de 4 en 4. Vale. Ahora este grupito, ¿qué número lo representa? Dibújemelo en la pizarra. Ese es el famoso método de Singapur. Concreto, pictórico y abstracto. Y el método Kumon de un japonés llamado Toru Kumen. Esta herramienta busca que los alumnos resuelvan hojas de ejercicio a diario. Vaya. Este señor le daba a su hijo una hoja de ejercicio diariamente. Ejercicios sencillos sobre determinado tema. El niño, como eran sencillos los ejercicios, los resolvía. Eso lo motivaba a él y le subía la autoestima. Cuando ya los había resuelto todos, entonces le daba otra hoja con otro tipo de ejercicios que eran de otro tema, pero siempre sencillos. Como son sencillos, volvíamos a lo mismo. El estudiante los podía resolver, le ayudaba a entender ciertos conceptos matemáticos y además le subía la autoestima y lo motivaba porque decía, bueno, esto está fácil. Y el método plan pizarra, que hoy lo ocupa más o menos ya modificado, va en lo que es el libro Mate, ¿verdad? Que es el que está implementando el Ministerio de Educación en El Salvador para básica y media. El plan pizarra consiste en que se debe distribuir la pizarra en diferentes partes, como lo es pensar, la solución, la conclusión. Y por último, colocar un lápiz el cual representa abajo el equipo. Este método es bueno, pero si se fijan, lleva sus etapas previas, ¿verdad? Primero pensar, luego buscar una solución, luego una conclusión y por último a trabajar en equipo, hacer más ejercicios de eso. El plan es bueno, pero si se respeta el orden. El plan pizarra se estructura imaginando el desarrollo de la clase, por lo tanto hay que ver todos los detalles. Y la estructura general de la pizarra, cómo vamos a dividir la pizarra. Y ahí aparece un esquema, ¿va? De más o menos cómo sería el plan de pizarra, que no me voy a detener mucho en eso porque ustedes ya más o menos conocen el libro FAT. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Todavía nos quedan unos minutillos antes de continuar. Quiero mostrarles la última parte, antes de mostrarles las preguntas. Estamos hablando de métodos. Con esta parte prácticamente estaríamos terminando. Creo que hay tiempo todavía, son las 8:45. Método en la educación matemática. El objetivo, analizar las tendencias en la didáctica de las matemáticas. En el desempeño de la profesión docente se producen diferentes situaciones en las que un experto en didáctica, un profesor, debe emitir un juicio sobre un método. Es decir, el profesor aplica un método y luego
lo analiza para ver si el método funcionó o no funcionó, dio los resultados que se esperaba o no los dio. Para evaluar un método de enseñanza en matemática, debemos contar con criterios. ¿Cuáles son esos criterios? La idoneidad didáctica de un método para la enseñanza de las matemáticas define cómo el grado en que dicho método resulta adecuado. Esta idoneidad se estudiará a través de la reflexión sobre distintos componentes. Es decir, si ese método es bueno o es malo, dio los resultados esperados o no los dio, ese análisis va a basar en algunos componentes. ¿Cuáles son? Primero, el componente matemático. Segundo, cognitivo. Tercero, interaccional. Mediacional, afectivo y ecológico. Es decir, son varias áreas. La parte matemática, la parte cognitiva, la parte interaccional, la relación entre la matemática con el alumno, el profesor con el alumno y el alumno con los demás alumnos. La parte mediacional, si la mediación que se dio fue eficaz o no. La parte afectiva, la parte interior, afectiva, emocional y la parte ecológica. Dicho de otra manera, en todo método para aprender matemáticas hay una concepción de qué son y cómo se aprenden las matemáticas. Entonces, cuando estamos hablando de analizar un método, lo que hay que ver son básicamente dos cosas. ¿Qué matemática estamos enseñando? Y segundo, ¿cómo estamos enseñando? Ahí está, es el análisis. Este señor, Barodi, describe 4 enfoques distintos en la enseñanza de la matemática. El enfoque de destreza se centra en la memorización de las destrezas básicas a través de la repetición. Ese es el primer enfoque, ¿verdad? Repetir, repetir, repetir. Al final va a aprender. Eso no es del todo bueno porque se vuelve mecánico. Y la matemática no es mecánica. La matemática es razonamiento lógico. El enfoque conceptual se centra en el aprendizaje de procedimientos con comprensión. Aquí ya vamos avanzando un poco. Conoce los procedimientos para resolver, pero hay un nivel de comprensión. El enfoque de resolución de problemas es radicalmente opuesto al de destreza. La resolución de problemas no es la meta, es el medio a través del cual yo voy a lograr que el estudiante capte, comprenda los conceptos matemáticos que en sí son abstractos. Y el enfoque investigativo, que es una mezcla de enfoque conceptual y de resolución de problemas. Ahí hay una mezcla. Vale. Aquí pasamos a otro punto, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí citan a Nerici y Mideo Nerici, un autor de los clásicos. Entonces, aquí Nerici hace referencia a las guías metodológicas, que son concebidas como propuestas didácticas. Entonces, las guías que ya son más adecuadas para el estudiante. Los elementos que hacen parte de una estrategia metodológica, aquí mencionamos todo lo que ya va en la carta didáctica. Las funciones de la estrategia metodológica, función orientadora, función planificadora. Y aquí vienen las partes de la propuesta metodológica, no nos vamos a detener mucho en eso. Luego viene acá algunos conceptos, la diferencia entre método y técnica. El método es más amplio, la técnica es más específica. Pero estos son puros conceptos que ustedes las pueden revisar después. Luego aquí vienen los métodos. Primero el método inductivo. Inductivo significa que va de lo particular a lo general. Agarro un caso muy particular, lo estudio, lo analizo y logro relacionarlo y además generalizarlo.
Eso es inductivo. El método, luego sigue el método analógico o comparativo. Los datos permiten establecer comparaciones. El método lógico, método psicológico, método simbólico, el método heurístico. Esto ustedes lo pueden estudiar más después. Aquí viene la clasificación por categoría, ¿verdad? Método analítico, método sintético, método histórico, recíproco. Y por último viene el método de Singapur. El método de Singapur básicamente son tres cosas. El enfoque concreto pictórico abstracto, que postula que el aprendizaje de la matemática debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por el pictórico hasta llegar a lo abstracto. Entonces son como tres etapas. Partir de lo concreto, los granos de maíz, a lo pictórico, ahora asociemos estos granitos de maíz, estos otros, formar grupitos de granos. Ahora pasemos al abstracto. ¿Qué número representa este grupito? Ah, el 4, dibújeme el 4 en la pizarra. La segunda es el currículo en espiral, que plantea que debe haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática. Es decir, las oportunidades hay que multiplicarlas. Y la tercera idea es la variación sistémica. Se trata de presentar al estudiante una variedad de formas para aprender un concepto matemático. Y aquí aparece un cuadrito con un resumen, que ustedes lo pueden revisar más tranquilamente. Ahora, antes que termine el tiempo, quiero mostrarles las preguntas de la tutoría. Ustedes hacen la captura de pantalla, si tienen problemas para hacer la captura de pantalla con las preguntas, yo después se las puedo mandar a su correo o su WhatsApp. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque ya casi estamos llegando al final. A ver, Jacqueline o don César. Si no hay preguntas, pasamos a presentar las preguntas de la tutoría. Vale. Entonces, las preguntas de la tutoría que de este día, revisémoslas. Aquí están. Vaya, voy a ampliar más la pantalla para que se pueda ver. Son 4 preguntas. Veamos. Aquí las vamos a poner acá. Dice, permítame, quiero que se vea letra grande. Vaya, 4 preguntas. La primera pregunta. La matemática es importante. Claro que es importante, ¿verdad? Ya dijimos, no solo importante, es indispensable. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque de resolución de problemas y el enfoque investigativo en la educación matemática? ¿Verdad? Enfoque de resolución de problemas. Revisen por favor el texto para ver la diferencia. Segunda pregunta. ¿Por qué cree que es importante cuando planifica una estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas tomar en cuenta una sistematización, tal como lo describe en la página 4 del material didáctico de la unidad 4? Revisen la página 4 del material didáctico de la unidad 4 y vea cuáles son esos aspectos que hay que tomar en cuenta en una sistematización. Y entonces, una vez que ya los conoce bien, responda por qué cree que es importante. Porque si se lo dan y le dicen, mire, esto hay que tomarlo en cuenta, por algo ha de ser, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre método y técnica? Bueno, esos conceptos ustedes los leen. Yo más o menos ya les expliqué que el método es más amplio, la técnica ya es más específica. Y la cuarta pregunta, ¿en qué consiste el método de Singapur? Aprender matemáticas sin memorizar. Bueno, ahí en el texto está bien claro, ¿verdad? El método de Singapur, que básicamente son 3 etapas, ¿verdad? Básicas, porque después hay más. O sea, a partir de lo concreto, sigue lo pictórico y por último lo abstracto. En ese orden, porque si no, no funciona. Yo les puse el ejemplo de los granitos de maíz. Los granos de maíz los conocen los niños, no es ningún secreto.
Vale, entonces le ponemos un puñito de granito de maíz al niño y le decimos que haga grupitos de granitos, pone varios grupitos. Luego llegamos y vemos los grupitos, esa es la parte pictórica, porque el niño dice, va, aquí puse este grupito, aquí puse este otro, es la parte pictórica, se ven bonitos los grupitos de grano de maíz. Entonces llegamos y le decimos, va, este grupito en particular, ¿qué número representa? A ver, hay que contarlos y comienza el niño, 1, 2, 3, va, 3 granos. Ahora pasame a escribir ese número en la pizarra, pero ese 3, eso es abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque vale para cualquier grupo, no solo para granitos de maíz. Pero eso ya es un concepto matemático abstracto. Ya llegamos a donde queremos llegar, pasando por lo concreto, por lo pictórico, hemos llegado al abstracto. Entonces, más o menos eso es lo que ustedes tienen que plantear en la cuarta pregunta, para que puedan. Vaya, capturen la pantalla para que les queden las preguntas y traten de responderlas tranquilos. Acuérdense que esto es evaluado. Yo a veces me tardo un poco en calificar, pero cuando califico trato de hacerlo con mucho cuidado. Yo sé que ustedes se están esforzando, ustedes se desvelan, ustedes llevan varias materias y lo menos que puedo hacer yo es calificarles con mucho cuidado, con mucha objetividad. Por eso el licenciado Zenón manda los criterios de evaluación, porque aquí no se trata de que si me cae bien o me cae mal, simplemente cumple o no cumple con estos criterios. Vale, voy a quitar ya esto. Si tienen alguna pregunta, don César y la licenciada Jacqueline, ¿qué dice? Si no, pues estaríamos básicamente cerrando. ¿Va? Y los felicito porque fueron a hacer la práctica. Ahora, hay que preparar porque ya les dieron el tema de que van a ir a dar clases. Prepárense bien, no le tengan miedo a los estudiantes. Ustedes están bien preparados, más que ellos, y ellos quieren ver gente nueva, gente joven ahí dando clases. ¿Va? Ajá. Bueno, entonces si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, pues yo les deseo muy buenas noches, que descansen, que se olviden por unas horas de la UES y primero Dios nos vemos más enseguida. Cuídense.